Les decía que si queremos ser asesores fiscales, pues debemos de tener un gran conocimiento de las leyes. Y como empezamos el lunes pasado, fue con lo que es la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, con todo lo que es la estructura completa de la ley. Vamos a tener 3 sesiones. El lunes pasado, que fue el impuesto sobre la renta. Este lunes, que vamos a ver la estructura de la ley del impuesto al valor agregado. Y el próximo lunes vamos a terminar esto de las estructuras, viendo lo que es la estructura del Código Fiscal de la Federación. Para de ahí en adelante, los siguientes lunes, empezar a ver temas específicos, muy concretos, como les he venido comentando. Temas muy concretos como puede ser, no sé, ¿qué les gusta? Vamos a ver, coeficiente de utilidad, cómo se determina, para qué es, por qué se hace esto, por qué se hace aquello, cuál es la razón de ser de un coeficiente de utilidad. No sé, luego vamos a ver pagos provisionales, o sea, cómo son las estructuras de los pagos provisionales en personas morales, en personas físicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero todos los eventos van a ser eventos así cortitos, ahorita ya estamos en 8:15. Entonces, todo va a ser así, pensando en que va a iniciar y vamos a terminar en 1 hora. Además, 2 o 3 días después, GES, el encargado aquí de todo lo que es sistemas, les va a mandar la liga como para poder revisar esta plática las veces que ustedes quieran y cuando quieran, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto de la estructura de la ley del impuesto al valor agregado. Primeramente, miren, la ley del IVA es una ley muy compacta, es una ley muy corta. ¿Sí? Son 43 artículos toda la ley. Y aquí podemos observar cómo está estructurada la ley. Fíjense cómo esta ley, a diferencia de la ley del impuesto sobre la renta, esta ley no trae títulos, esta ley trae capítulos, solamente capítulos, ¿no? Entonces, el capítulo 1, que abarca del artículo 1 al 7, que habla de todas las disposiciones generales. Cuando hablamos de disposiciones generales, pues es lo que le aplica a todos los contribuyentes, ¿no? Es generalizado. Del artículo 1 al 7. Luego viene el capítulo 2, que es de la enajenación, del artículo 8 al 13. La enajenación, todo lo que es compraventa, aquí está. Queremos saber si la venta de esto grava o no grava, aquí lo vamos a encontrar, todo. Luego viene un capítulo 3 que habla de la prestación de servicios, del artículo 14 al 18A. La prestación de servicios, todo lo que queramos saber, que si este servicio es grabado, es tasa cero, es exento, todo, aquí lo vamos a encontrar. Fíjense cómo cada capítulo son pocos artículos. Del 8 al 13 son 5 o 6, del 14 al 18 otros 4 o 5. Luego viene el capítulo 4, que es del uso o goce temporal de bienes. Todo lo que es arrendamiento, aquí está. El uso o goce temporal del bien, del artículo 19 al 23. El capítulo 5, que habla de la importación de bienes y servicios. Todo lo relativo a la importación aquí viene, del 24 al 28A. Capítulo 6, de la exportación de bienes y servicios, del artículo 29 al 31. Y aquí terminan los actos o actividades que están grabadas. Fíjense cómo son: enajenación, prestación de servicio, uso o goce temporal de bienes, la importación y la exportación. Esos son todos los actos o actividades. Viene un capítulo 7 que habla de las obligaciones de los contribuyentes, todas las obligaciones de los contribuyentes. Un capítulo 8 que son las facultades de las autoridades. De al rato vamos a platicar un poquito de esto. Y, por último, el capítulo 9, que habla de las participaciones a las entidades federativas. Con eso termina la ley. 43 artículos desde el 1 al 43. Ahí tenemos todo lo que habla de la ley del IVA. Recuerden una cosa, para los nuevos que se están conectando, que no tuvieron el lunes pasado, recuerden que esto de estar viendo las estructuras de la ley no es
para ver algo en específico de la ley. Lo único que vamos a ver es la estructura. No vamos a ahondar en que si esto graba, no graba, si esto, si el otro. Eso lo vamos a ver a posteriori, ¿no? Entonces, simplemente lo que queremos es ver lo que son estructuras de la ley. Vamos a empezar entonces aquí con el capítulo 1 y las disposiciones generales. Fíjense bien. Artículo 1 del 7, disposiciones generales. En este capítulo se encuentran las definiciones de lo que es sujeto y objeto del impuesto, la tasa aplicable, así como la explicación de cuándo se trasladará o se retendrá el IVA. Fíjense bien. Artículo 1 que dice, están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen cualquiera de los siguientes actos: enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios. ¿Okay? El impuesto se calculará aplicando la tasa que en cada uno de los valores señale la ley, ¿no? Fíjense otra cosa también, el artículo 1A. El artículo 1A nos habla de quiénes están obligados a retener el IVA. ¿Sí? ¿Quiénes están obligados a retener el IVA? Es un artículo muy importante porque ahí podemos encontrar quiénes nos retienen IVA. Por ejemplo, todos los bancos, cuando adquieren mediante dación un pago o adjudicación los bienes, si yo le debo al banco y me voy a decir, se adjudica un edificio, el edificio de la oficina, por ejemplo, el edificio tiene un valor y como es oficina, pues lleva IVA, pero el banco me retiene todo el IVA, el 100% del IVA. Luego vienen las personas morales que reciban honorarios, arrendamientos, los que adquieren desperdicios, los que reciben servicios de transporte, los comisionistas, pero siempre y cuando yo, persona moral, esté pagando a personas físicas, ¿verdad? Exceptuando transporte. Transporte es mis atomes, ¿no? ¿Qué más? Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen o otorguen, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. O sea, ni un residente en el extranjero, que eso sucede mucho, ¿eh? Un residente en el extranjero me da en arrendamiento un bien, yo, sea persona física o sea persona moral, al pagarle el arrendamiento a ese residente en el extranjero, le retengo el 5% del IVA, ¿no? Eso se refiere a esa fracción 3. Luego viene el artículo 1b, que nos define, este artículo 1b nos define cuándo se consideran efectivamente cobradas las contrataciones. Y aquí es cuando se dice que se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos, cualquier otro concepto, sin importar el nombre con que se les designe, o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Fíjense bien, recuerden que la ley del IVA marca que vamos a ser sujeto del IVA cuando cobremos, pero acuérdense que lo efectivamente cobrado se puede dar de diferentes maneras, ¿no? En bienes, en servicios, en efectivo, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho. Artículo 1C, que habla cuando los contribuyentes transmitan los documentos pendientes de cobro, que nos dice que más o menos es cuando se transmita el documento pendiente de cobro, ahí se va a considerar que ya cobré y que voy a ser sujeto a la ley del IVA. Artículo 2, se deroga. Otro artículo que tiene 1000 cosas, ¿no? El artículo 2A. El artículo 2A que habla de la tasa cero. ¿Cuándo le vamos a aplicar la tasa cero a los actos o actividades? Déjenme decirles que este artículo 2A tiene algunas fracciones. La fracción 1 que habla de la enajenación. Todo lo que es enajenación ¿de qué? Animales y vegetales que no estén industrializados, es tasa cero. Salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. O sea, también el hule grava IVA. La venta de perros, gatos y pequeñas especies como pueden ser los pececitos, todos esos gravan IVA también. Las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación
O sea, todas las medicinas de patente son tasa cero y todos los productos destinados a la alimentación, a excepción de, y ahí vienen una serie de excepciones, ¿no? Bebidas distintas de la leche, jarabes o concentrados para preparar refrescos, o sea que esos sobrecitos que compran de, ¿cómo era antes? Eran Kool-Aid, ¿se acuerdan? Pues ahora graban una también, ¿no? Caviar, salmón ahumado, angulas, saborizantes microencapsulados, chicles, los chicles graban IVA, alimentos para perros, gatos y pequeñas especies, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, istle, palma y lechuguilla, los tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de las orugas, así como las llantas para dichos tractores, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos, el oro, siempre y cuando se lleve un 80% de material al menos, los libros periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Eso es en cuanto a enajenación. En cuanto a enajenación, estos son los tasas cero y las excepciones que estamos hablando, ¿no? En cuanto a la prestación de servicios, dice el inciso A, los prestados directamente a los agricultores y ganaderos siempre que sean destinados para actividades agropecuarias. Los servicios prestados a los agricultores y ganaderos siempre que sean destinados para actividades agropecuarias. Los de molienda o trituración de maíz o de trigo, la pasteurización de leche, los servicios prestados en invernaderos hidropónicos, los de desperdite de algodón en rama, los de sacrificio de ganado y aves de corral, los de reaseguro. ¿Qué es el reaseguro? El reaseguro son donde se aseguran las aseguradoras que nosotros les compramos seguros, ¿no? Por ejemplo, yo le compro a AXA un seguro y ese AXA se reasegura con otro, ¿no? Con otra empresa. Los de suministro de agua para uso doméstico, el agua de la casa es tasa cero, pero fíjense bien, el agua de la casa, el agua de la oficina es tasa 16, ¿no? La fracción 3, que habla del uso goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refiere el inciso A y G de la fracción 1 de este artículo, que es fracción G, invernaderos hidropónicos, ¿y qué otro decíamos? Incisos E y G. E, tractores, y G, invernaderos hidropónicos. 4, fíjense bien, la exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29, o sea, la exportación de bienes se considera tasa cero. El artículo 3, ¿de qué nos habla? Nos habla de que la Federación, el Distrito Federal, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, a pesar de que no son o la ley los exente de muchos impuestos, nos dice este artículo que esos deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1 y en su caso pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de esta ley. O sea, siempre que le facturemos a gobierno, debemos de facturarle con IVA. Me voy a regresar tantito nomás para ver lo de la tasa cero. ¿Por qué me quiero regresar? Porque miren, en materia de tasa cero, una cosa es lo que dice la ley, pero hay 1000 criterios de la autoridad que nos autorizan aplicación de tasa cero a cosas que así, viéndolas conforme a lo que dice la ley, pudiéramos decir que no es tasa cero, ¿no? Hay muchas cosas, muchas. Desde, por ejemplo, fíjense cómo aquí en la ley siempre habla de invernaderos, pero siempre habla de invernaderos hidropónicos, ¿sí? Y los invernaderos hidropónicos son unos, los invernaderos tradicionales son otros. Entonces, técnicamente hablando, los servicios prestados en invernaderos que no son hidropónicos deberían de causar IVA. Sin embargo, hay criterios de la autoridad que dice que ciertos servicios pueden estar a la tasa cero, ¿no? Entonces,
Recomendación, siempre que estemos hablando de querer saber si la tasa es cero o si es grabado o si es exento, ¿sí? Recomendación, siempre váyanse a la página del SAT. En la página del SAT hay una sección que se llama, ¿cómo se llama? Se llama algo así como autorizaciones o resoluciones que otorgan beneficios a los contribuyentes. En la página del SAT van a encontrar ese capítulo ahí, resoluciones que otorgan beneficios a los contribuyentes. Siempre chequenlo ahí, porque ahí van a encontrar muchas resoluciones que puede darnos una idea de que lo que aquí en la ley dice que es grabado, en la resolución me puede decir que es tasa cero, ¿no? Y esto puede ser muy importante y muy bueno para nosotros. Ok, artículo 4. Habla de lo que consiste el acreditamiento, ¿no? Es restar el impuesto acreditable al impuesto trasladado. Otro artículo que es muy importante es el artículo 5, ¿sí? Que me dice los requisitos que debe de reunir el impuesto al valor agregado que queramos acreditar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes que sean estrictamente indispensables para poder realizar la actividad. Luego me dice que se considera estrictamente indispensable. Me dice que son las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. O sea, fíjense bien, dice que se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta. No dice que las haya deducido para fines de impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, con que esta erogación sea deducible para efecto de impuesto sobre la renta, quiere decir que el IVA es acreditable. Un ejemplo claro y preciso de esto es, por ejemplo, en el arrendamiento. Cuando una persona física da en arrendamiento un bien y él tuvo necesidad, por ejemplo, de comprar pintura para pintar el inmueble. Pero él, para fines de impuesto sobre la renta, está optando por deducción ciega. O sea, el 35% de lo que cobró de renta, esa es su deducción. Pero yo pregunto, ¿el IVA que tiene la factura de las pinturas que compró es acreditable? ¿Sí? Pues sí, sí es acreditable, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta dice que ese gasto es deducible. Es deducible. No lo está deduciendo porque está optando por otra forma de deducción, pero sí es deducible, por lo tanto el IVA es acreditable, ¿ok? ¿Qué más? Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente, o sea, que venga separado de la factura, ¿no? Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, o sea, que se haya pagado, ¿verdad? Que esté efectivamente pagado. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado, que se hubiese retenido conforme al artículo 1 de esta ley. O sea, yo expedí una factura, cobré IVA, pero me retuvieron un IVA, ese también es acreditable, ¿no? Y cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado, cuando sea aplicable la tasa del 0%, ¿no? O sea, siempre vamos a tener un IVA acreditable cuando tengamos actos o actividades grabados a la tasa 16 o cuando tengamos actos o actividades grabados a la tasa 0. Oigan, y cuando mi tasa es exenta, ¿voy a tener IVA acreditable? Esa es la gran diferencia entre tasa 0 y tasa exenta. La tasa 0 permite el acreditamiento, la tasa exenta no permite acreditamiento. Por lo tanto, cuando yo tengo actos o actividades exentos y me trasladan IVA, el IVA forma parte de mi gasto, de mi costo. Cuando tengo una tasa 0 y me trasladan IVA, el IVA es acreditable y es recuperable, ¿no? Esa es la diferencia. Artículo 6 que habla que cuando resulte saldo a favor, ¿qué vamos a poder hacer con ellos? Que es acreditarlo, solicitarle una devolución o compensarlo, ¿no? El artículo 7 que habla de las devoluciones, cuando se otorguen descuentos, devoluciones o
o bonificaciones, ¿qué vamos a hacer ahí también? Y luego ya entramos, esos 7 artículos fueron las disposiciones generales, ya entramos a lo que es el capítulo 2 y la enajenación, que son del artículo 8 al 13. Fíjense bien, aquí en este artículo nos habla de todo lo que es enajenación, ¿no? Y luego me dice que ¿qué fue eso? Me dice que enajenación es todo lo que señala el Código Fiscal de la Federación y además el faltante de bienes o inventarios en las empresas, ¿no? Dice, artículo 9. Bájale volumen a su sonido. Artículo 9. Enajenaciones exentas. Fíjense bien, enajenaciones exentas. Suelo, todo lo que es terreno es exento. Es exento. Las construcciones adheridas al suelo. ¿Alguien tiene sonido muy alto? Deja el teléfono. Muy bien, el suelo es exento, construcciones adheridas al suelo, libros, periódicos y revistas, bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresa. Bienes muebles usados, ahí caben, por ejemplo, los automóviles que vendan las personas físicas que no tienen actividades empresariales, está exento de lo que es IVA, ¿no? Por eso dice, a excepción de los enajenados por empresas. Los enajenados por empresas, eso sí llevan IVA, ¿no? Los billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, la moneda nacional y moneda extranjera, las partes sociales, documentos pendientes de cobro y los lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de oro, ¿no? Eso está exento. Artículo 10. Se entiende que la legislación es objeto de derecho nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realice la entrega material del bien. O sea, las enajenaciones en el país se consideran que son sujetas al impuesto al valor agregado. Por eso es que muchas veces, cuando un contribuyente mexicano enajena un bien en el extranjero y el bien está en el extranjero, ahí no hay por qué causar impuesto, ¿eh? Porque aunque parezca raro, pues sí hay contribuyentes. Voy a decir, un contribuyente mexicano que tiene una maquinaria en Chile y se la vende a un chileno. O sea, el contribuyente es mexicano, la maquinaria está en Chile y el comprador está en Chile. No hay una enajenación en el país, pues por eso es que no grava IVA. ¿Okay? El artículo 11 que reafirma que la enajenación de bienes es cuando efectivamente se cobren la contraprestación, ¿no? O sea, aquí este artículo 11 reafirma que voy a ser contribuyente de este impuesto cuando cobre. Para calcular el impuesto, artículo 12, tratándose de enajenaciones, ¿cuál es el valor? El valor es el precio o la contraprestación pactada. Pero ojo que esto es importante. Así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, por otros derechos, por intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Por eso es que muchas veces vemos que el IVA se causa también a otros impuestos. Y el ejemplo más claro y preciso que puedo dar de esto es, yo compro un automóvil que vale, no sé, 280,000 pesos.
Pero el automóvil tiene un impuesto ahí oculto que se llama Impuesto sobre Automóviles Nuevos, ¿verdad? El ISAN. Vamos a decir que los 280,000 pesos es lo que vale el automóvil, más 20,000 pesos del ISAN, me da 300,000. El IVA me los cobran sobre los 300, no sobre los 280. Nótese ahí cómo estoy pagando un IVA sobre un impuesto también. Entonces, por eso es que aquí se dice así. Este artículo 12 es el sustento de que suceda eso, ¿no? Artículo 14, dejamos lo que es enajenación, aquí termina lo que es enajenación y nos vamos a lo que es prestación de servicios. Este capítulo nos define lo que es prestación de servicios y nótese algo importante. Dice, se considera como prestación de servicios independientes, porque para poder estar en este capítulo tienen que ser prestación de servicios independientes. La prestación de servicios dependientes o subordinados, eso no entra aquí, tienen que ser independientes. ¿Qué es? ¿Qué es una prestación de servicios? Es la obligación de hacer el transporte, los seguros y fianzas, comisiones, asistencia técnica, la obligación de dar, de no hacer o de permitir, así como las exenciones, los intereses cuando es 0% y su aplicación. Todo esto lo vamos a ver en este capítulo, ¿no? Fíjense bien, ¿qué se considera prestación de servicios? En el artículo 14 nos los define. La prestación de obligaciones de hacer que realiza una persona a favor de otra. El transporte de personas o bienes, el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. Todo esto es prestación de servicios. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Y este último punto resume todo lo demás, ¿no? Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir que sea asumida por una persona. Y fíjense cómo aclara también que no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de un salario de un sueldo. No, eso no se considera prestación de servicios. Luego viene lo que es el artículo 15, que me habla de la prestación de servicios exentos. ¿Sí? No se pagará el impuesto en la prestación de servicios siguientes: las comisiones de créditos hipotecarios para adquisición, ampliación, construcción o reparación de casa habitación, las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro, los préstamos en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean socios de la persona moral. ¿Sí se acuerdan que cuando una persona moral le presta a sus socios, se consideran dividendos ficticios? ¿Sí? Por ahí va la cosa, ¿no? Los de enseñanza que presten los organismos descentralizados, el transporte público terrestre de personas, el transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, el transporte marítimo internacional. A ver, que se me trabó esto. Listo. Sigue. Los seguros contra riesgos agropecuarios, que ya casi nadie asegura lo agropecuario, ¿eh? Los intereses, las operaciones financieras, las proporcionadas a sus miembros como prestación normal por sus cuotas, los espectáculos públicos, los servicios de medicina, ahí están los honorarios médicos, que son tasa exenta, ¿no? Los servicios de radiología, laboratorio y estudios clínicos que preste el organismo descentralizado. Fíjense cómo son cosas importantes. Los servicios de radiología, laboratorio y estudios clínicos que preste el organismo descentralizado. Y los que no son organismos descentralizados caben aquí. Pues no, esos sí están grabados, ¿no? Los que tengan contraprestaciones los autores, o sea, las contraprestaciones que le paguemos a los autores, los derechos de autores. ¿Sí?
Se entiende como prestación de servicios en territorio nacional cuando el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. Y ahí viene el caso del transporte internacional de bienes, ¿no? O sea, a ver, se entiende como prestación de servicios en territorio nacional cuando el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. O sea, sé que si yo pago un transporte que inicia aquí en Los Mochis y termina en Los Ángeles, pues debe llevar IVA, porque aquí claramente lo dice. Se entiende como prestación de servicios en territorio nacional cuando el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren las contraprestaciones. Igual, ¿no? O sea, IVA cuando cobre. Para calcular el impuesto, pues es el total de la prestación pactada, o sea, lo que me están pagando. Vamos a capítulo 4, el uso goce temporal de bienes, artículo 19 al 23. En este capítulo se establecen las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes que dediquen sus actividades al uso goce temporal de bienes, mejor conocido como arrendamiento, ¿no? O sea, así lo conocemos, arrendamiento. El usufructo, cualquier otra denominación que se le haya dicho acto que permita a una persona usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Dentro de este capítulo se pueden identificar también las actividades del uso-goce que estén exentos del impuesto, además de identificar el momento en que se considera efectuado el acto del uso-goce, además de la determinación del valor gravable, ¿no? Aquí en este artículo vamos a encontrar, en este capítulo, todo lo que es arrendamientos. Fíjense bien, el artículo 19 nos define lo que se entiende como arrendamiento, pues como uso-goce, ¿sí? Y dentro de este uso-goce hay muchas cosas que se consideran, por ejemplo, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que el efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Oye, aquí por ejemplo, si yo doy en comodato un bien, ¿verdad que le estoy permitiendo el uso o goce de ese bien a otra persona? Pero como está en comodato, se supone que no estoy cobrando una contraprestación, por lo tanto no cabe aquí, ¿no? Dice bien también, el artículo 20 nos dice cuándo no vamos a pagar impuestos, cuándo se considera exento, ¿no? Los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación. La renta de casas, habitaciones está exento. Ah, pero cuidado, porque si yo rento una casa-habitación que está amueblada de todo a todo, entonces ya no se considera exento, se considera gravado, ¿eh? Entonces, para que tengamos cuidados. Las fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderas. Las fincas, aquí caben también las tierras, ¿eh? Las tierras se consideran fincas dedicadas a fines agrícolas, entonces están exentos también. Los bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. Los libros, periódicos y revistas, aquí está también, ¿no? No veo muy claro así como que me renten una revista, o sea, como que no es muy común, pero bueno. Artículo 21. Se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien cuando cuando en el territorio nacional se encuentre el bien, ¿sí? Ahí es cuando se considera que hay uso o goce, ¿no? O sea, si yo rento un bien que está en el extranjero, no quepo aquí, ¿no? Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobre, en el momento en que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto que se está cobrando. Si se dan cuenta, en cada capítulo reafirma que vamos a ser contribuyentes del impuesto cuando cobremos. También el artículo 23 que me dice cuál va a ser el valor sobre el que voy a generar el impuesto, que es la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, ¿no?
Vamos a importación de bienes y servicios. La importación. Todo lo relativo a importación aquí lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar los conceptos, las exenciones, los momentos en que se considera efectuada la importación, la determinación del valor gravable, las reglas para el pago del impuesto. Artículo 24, que dice que se considera importación de bienes los siguientes. La introducción al país de bienes, o sea, bienes extranjeros cuando los importo y los introduzco al país. La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. Fíjense bien, cuando yo importo un bien, digo, yo voy a importar esta taza la voy a importar. Pues es muy sencillo, ¿ah? Esta taza tiene que cruzar la frontera. Pero cuando estamos hablando de un intangible, por ejemplo, le compré a un gringo un programa, me lo instaló en mi computadora y pues no se ve, ¿verdad? Pero es un bien, nada más que es un intangible. También soy contribuyente del IVA a pesar de que es un intangible, ¿no? Nada más que tiene reglas diferentes. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles, esa es otra cosa. Compré el programa o lo estoy rentando, ¿no? Entonces, también es una importación, se considera una importación, es intangible. Ahora, ¿cuáles importaciones están exentas? Están exentas las que en términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse. ¿Sí? O sea, en términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, como por ejemplo las importaciones temporales de bienes. Yo puedo, bajo ciertas reglas, importar un bien. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo necesidad temporal de producir hielo. Que no se mueva, que no gire. Y en lugar de comprarlo en México el hielo, lo que hago es importo una maquinaria de Estados Unidos por 3 meses, que es la temporada del camarón, por ejemplo, ¿sí? Y genero todo el hielo y después de que se acaba la temporada, regreso la maquinaria al extranjero. Esa es una importación temporal, ¿sí? Por lo tanto, no hay IVA en esa importación, ¿no? Tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente. Por ejemplo, ahí le hago otro ejemplo, yo tengo una maquinaria aquí en México que se descompuso y el que la arregla está en Estados Unidos. Entonces, yo exporto, fíjense bien, es una exportación temporal la maquinaria, la arreglan y la regreso. O sea, ese es un retorno de bienes exportados temporalmente. O sean objeto de tránsito o transbordo. ¿Sí? ¿Qué pasa con una familia que viene de Tijuana, que viene de Los Ángeles, voy a decir, y se cambió de residencia? Se fue a vivir a Costa Rica y se trajeron todos los bienes de su casa. Tienen que cruzar por México a fuerzas, ¿verdad? Tienen que cruzar por México a fuerzas, pero todos los bienes que traen ahí arrastrando en un remolque son nada más de transbordo, de tránsito. No se van a quedar en México, pues entonces esos también están exentos, ¿no? Que aquí viene más abajito, las de equipajes y menajes de casa, a que se refiere la legislación aduanera. Es diferente, ¿no? O sea, porque estos equipajes y menajes de casa sí se pueden quedar en México. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado. O sea, si yo en México dice que un tractor es tasa cero, cuando yo le traigo, importo un tractor, ese tractor tampoco es sujeto de IVA en la importación, ¿no? ¿Dónde estamos? Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjense, cuando yo estuve como unos 6 años en bomberos, aquí en Los Mochis, como tesorero de bomberos. Nos donaron alguna vez una bombera, una máquina bombera, ¿sí? Esa donación, cuando cruza la frontera, no causa ningún impuesto.
porque es una donación, en este caso a bomberos, que es una entidad descentralizada de gobierno, pues, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo también. Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales, siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. O sea, si yo me compro un cuadro de Leonardo da Vinci, para mí, al importarlo voy a causar IVA, ¿no? O sea, solamente las que son para exhibición pública. Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional. O sea, imagínense que un escultor mexicano hizo una escultura en Estados Unidos, pero es de él, pues. Cuando la cruce, pues es de él. O sea, no va a causar IVA, ¿no? Oro con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Una importación de oro estaría toda, ¿no? La de vehículos que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley de aduanera, son vehículos especiales, ¿no? O sea, cualquier vehículo que importemos causa IVA, solamente a estos que se refiere esta ley aduanera. Las importaciones definitivas de los bienes, por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado. O sea, puede ser que yo cambie, importé, ¿se acuerdan del ejemplo de la máquina de hielo? La importé temporalmente, por 3 meses. Pero resulta que mejor decidí quedarme con ella. Entonces la cambio de régimen de importación de temporal a definitiva y ahí tengo que pagar el IVA, ¿no? El artículo 26 se considera efectuada la importación de bienes o servicios en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en la aduana. ¿Sí? En ese momento se considera que soy sujeto del impuesto. En el caso de importación temporal, cuando la cambie de temporal a definitiva. Tratándose de los casos previstos en las fracciones 2 al 4 del artículo 24 de esta ley, que ya no me acuerdo cuál era, fracciones 2 y 4, el artículo 24.2, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles, y el otro no lo vi. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, se estará en los términos del artículo 17 de esta ley, ¿no? O sea, cuando tenga servicios prestados por extranjeros. También el artículo 27 nos señala, ¿sí?, cuál va a ser la base para el pago del IVA, ¿no? ¿Cuál va a ser la base? ¿Qué es la base gravable, ¿no? O sea, lo que declaro que me costó el bien en el extranjero. Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación. Inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósitos sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. Ahí está muy sencillo, ¿no? O sea, yo voy a ser sujeto del IVA conjuntamente cuando pague el impuesto general de importación. Ahí voy a pagar el IVA también, ¿sí? Y fíjense cómo dice que tiene el carácter de provisional, porque al final de cuentas, el IVA que pago en la aduana, se convierte en un IVA acreditable para mí aquí en México, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. La exportación. Obviamente, si yo voy a exportar, se supone que ¿quién es el beneficiario del bien que voy a exportar? Se supone que es un extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Pero acuérdense que la ley del IVA grava actos o actividades, no grava personas tal como cuales, ¿sí? Por eso define todo lo que es los momentos, los actos, las actividades, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si la persona es extranjera, pero el acto, la actividad está grabado en México, pues yo le debería trasladar el IVA al extranjero también, ¿no? Entonces, aquí me habla de todas las situaciones especiales que podemos tener en la exportación de bienes y servicios, ¿no? Vamos a ver, artículo 29. Las empresas residentes en el país aplicarán la tasa 0% sobre la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando estos se exporten, ¿sí? ¿Y cuándo se consideran que se exportan?
cuando cumplan los requisitos de la ley aduanera, la enajenación se realiza por un residente en el país a alguien que resida en el extranjero. Fíjense cómo ese es el punto clave. Yo resido en el país, pero le estoy vendiendo una máquina a un español y el español reside en el extranjero, allá en España. Entonces es tasa cero. Aunque el acto aquí en México grave IVA. El uso o goce temporal de bienes proporcionados por personas residentes en el país, el aprovechamiento de servicios prestados por residentes en el país. Y aquí viene esta fracción que nos ha dado muchos dolores de cabeza, la transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país y los servicios de carga y descarga, almacenaje, etc. La transportación aérea de personas o bienes, que también tiene reglas especiales. Tratándose de exportaciones de tasa cero, también procederá al acreditamiento cuando las empresas residentes en el país exporten bienes tangibles para enajenarlos o conceder el uso o goce temporal en el extranjero. La devolución procederá hasta que la exportación se consuma. O sea, a ver, si yo estoy exportando, pues se considera tasa cero. Y los IVAs que yo pago aquí para poder exportar, estos IVAs se consideran IVAs acreditables, ¿no? Fíjense este artículo 31 que es bien peculiar y casi nadie lo hace, pero es muy importante. Los extranjeros con calidad de turistas que retornen al extranjero podrán obtener la devolución del impuesto que les haya sido trasladado por la adquisición de mercancías. O sea, aquí un extranjero, cuando compra lo que sea, ¿sí?, y está gastando aquí en México, pues está pagando IVA también, ¿no? Ese extranjero, cuando retorne a su lugar de origen, puede solicitar la devolución de ese IVA que pagó aquí en México, Entonces, esto es importante. Muy bien. Esos son los actos que grava la ley del IVA. Recordemos, enajenación de bienes, prestación de servicios, el arrendamiento, la importación y la exportación de bienes y servicios. ¿Ok? Luego vienen 2-3 capítulos adicionales de las obligaciones de los contribuyentes, ¿sí? De las obligaciones de los contribuyentes, del artículo 32 al 37. Pero realmente del 35, 36 y 37 están derogados, ¿sí? Entonces solamente son del 32 al 34. Y habla de las obligaciones de los contribuyentes, les decía. ¿Cómo qué obligaciones? Llevar contabilidad. Tratándose de comisionistas, separar los actos o actividades que son míos de los que hago por cuentas del comitente, o sea, separarlos. Expedir y entregar comprobantes fiscales, presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta ley. Ya no hay oficina, ¿verdad? Ya ahora todo es por internet. Expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto que efectuemos. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se refiere el artículo 1A y 3 presentarán aviso, o sea, presentar un aviso. Fíjense cómo muchas de estas obligaciones ya no se hacen. O sea, esto viene desde que nos damos de alta en el SAT como contribuyentes, desde ahí ya informamos todo esto, ¿no? Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se le soliciten las declaraciones del impuesto sobre la renta. Pues ya no hay declaraciones en el impuesto sobre la renta donde me pidan información del IVA, están por separado. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores. ¿Cuál es esta? En esta fracción 8 está la obligación de la DIOT, ¿sale? Esa es la obligación de la DIOT. Luego habla también de que los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación y los integrantes de una sociedad conyugal designarán un representante común. Y ese representante común es quien a nombre de los copropietarios o de los consortes, o sea, la otra parte del matrimonio, cumpla con las obligaciones establecidas en esta ley. En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que vengan de una sucesión, el representante legal de la sucesión pagará el impuesto presentando declaraciones del pago en el mes que corresponda, por cuenta de los herederos o legatarios, ¿no? También, tratándose de servicios personales independientes prestados a través de una asociación o sociedad civil,
sociedad civil, será esta, o sea, la sociedad civil, quien cumpla las obligaciones señaladas en esta ley. 33. ¿Qué pasa cuando enajeno un bien de manera accidental? O sea, no me dedico a eso, pero voy a vender un bien que causa IVA y es un acto accidental. Ejemplo. Yo soy propietario de un local comercial, ¿sí? Y lo que hago es rentar el local comercial. Pero resulta que el que se lo rento me convenció y se lo va a vender. Entonces, como es un local comercial, lleva IVA, ¿verdad? Pero no me dedico a vender locales comerciales, pues es un acto accidental. Ahí me dice cómo se va a hacer el pago del impuesto en ese caso. Acá también el artículo 34 nos habla qué vamos a hacer cuando yo vendo algo, pero a cambio no recibo dinero, sino lo que recibo es otro bien. ¿Sí me explico? O sea, me pagaron con otro bien. Pues aquí me dice que el monto, la contraprestación se considera como valor de estos el de mercado. O sea, ¿cuánto vale lo que estoy recibiendo? O en su defecto, el valor del avalúo. O sea, yo vendí una casa o un edificio, ¿sí? Y me pagaron con un terreno. Ok, ¿cuánto vale el terreno? Y eso es lo que yo voy a considerar como la contraprestación. Aquí está donde decíamos que todos esos artículos se derogan. Y luego vamos a ir a las facultades de las autoridades. Las facultades de las autoridades que comprende el artículo 38 al 40, de los cuales el 38 y el 40 están derogados, o sea, simplemente es el 39. Y el 39 habla de una cosa, de la presunción, ¿sí? O sea, la autoridad, es facultad de la autoridad presumir que a ciertos actos o actividades debió haber pagado el impuesto, ¿no? O sea, es cuando no nos creen, pues, cuando no nos creen que declaramos. Esta es una determinación presuntiva por parte de la autoridad. Y el capítulo 9, que habla de las participaciones de las entidades federativas, que la verdad, esto ya también quedó en el olvido. Ya hay una ley de coordinación fiscal, que es aparte de esto, ya hay una ley de coordinación fiscal que tiene todo este tipo de cosas, ¿no? Básicamente aquí lo que hay que resaltar es la posibilidad, porque eso sí existe todavía, la posibilidad de que las entidades federativas puedan tener esto que está aquí, miren, el artículo 43. Las entidades federativas podrán, o sea, quiere decir, si quiere la entidad federativa, establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales o por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles o por la enajenación de bienes inmuebles o por actividades empresariales sin que se considere un incumplimiento de los convenios celebrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del artículo 41 de esta ley, siempre y cuando dichos impuestos reúnan las siguientes características. Fíjense bien. Bajo este esquema, siempre vamos a estar sujetos a que la autoridad estatal nos pueda crear impuestos adicionales, pero locales. Fíjense bien, tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre un 2 y un 5%. ¿Sí? Ya lo vivimos esto aquí en Sinaloa, cuando menos en Sinaloa lo vivimos en el pasado, cuando nos cobraban un impuesto a los profesionistas. El Estado nos cobraba un impuesto a los profesionistas, un impuesto que era mensual. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento de inmuebles, la tasa será entre el 2 y el 5%. O sea, estas son las condiciones para que el Estado pueda poner estos impuestos locales. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, la tasa del impuesto será entre el 2 y el 5%, pero aquí se deberá aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles, ¿no? Pero fíjense, la 4,
tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2 y el 5%. ¿Saben qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que le permite la posibilidad a los estados de que me cobre un impuesto local sobre algo que ya estoy pagando un impuesto federal. Porque, por ejemplo, si yo me dedico a actividades empresariales, tengo un comercio, yo ya pago el impuesto a la federación sobre la ganancia que tuve en mi actividad empresarial, ¿verdad? Pero aquí es pagarle al Estado hasta un 5% de lo que vendo, ¿no? Ya quisiera ganarlos, ¿eh? Porque aquí es sobre el ingreso, no es sobre la ganancia, es sobre el ingreso. Entonces, afortunadamente no ha habido muchos estados que se atrevan a hacer esto, porque sí estaría muy grave esto, ¿no? Por último, los artículos transitorios, que básicamente el transitorio es nada más donde nos dan la vigencia de la ley, ¿no? Que en este caso pues, esta ley entró en vigor el 1 de enero del 2017, ¿no? Muy bien. Como conclusión, en este caso la ley del impuesto al valor agregado se divide para que cada acto o actividad esté clasificada, de tal suerte que se ubiquen respecto al tipo de acto o actividad. Entonces resulta importante identificar primero el acto o la actividad y entonces poder buscar las disposiciones correspondientes a estas, ¿no? Recordemos cómo están los actos. Otra vez, primero es enajenación, luego es prestación de servicios, luego es el arrendamiento, el uso o goce temporal de bienes, luego es la importación de bienes y luego es la exportación de bienes o servicios. ¿Ok? Bueno, pues más o menos terminamos así como lo tenemos planeado, 1 hora. Por favorcito, les digo a todos ahorita aquí que estamos, a ver si el próximo lunes podemos estar unos 10 minutos antes para tener tiempo de acomodarnos y poder empezar más a tiempo, ¿sale? No sé si alguien tenga algún comentario, una duda, algo. Estuvimos participando 20 conexiones. Se supone que tenemos capacidad para conectar 50 conexiones, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos que en el transcurso del tiempo se vayan sumando más, ¿no? Más clientes, más personas, más invitados. Si no hay ningún comentario, pues ya con esto terminamos y, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos, ¿eh?